No hay nada más placentero que la reafirmación de tus ideas, aquello de ¿ves? Te lo dije. Y pocas veces cuestionamos la información que nos da la razón, así que ¿cuántas mentiras crees que te han podido colar hoy? En el futuro inmediato tendrás que hacer frente y esquivar bulos que se difundirán sin control en tu entorno. Bienvenidos a la era de la desinformación, el podcast en el que intentaremos averiguar quién está detrás de este fenómeno que nos invade y por qué. Mi nombre es Eitzel González, soy periodista y junto con Evoca Imagen y el apoyo de Facebook vamos a adentrarnos en el corazón de los aspectos clave de la desinformación. Creo que todavía no hemos llegado al pico de incertidumbre, todavía iremos incrementando, ¿no? La tecnología está avanzando a niveles muchísimo más rápidos que nosotros como sociedad podemos comprender, muchísimo más rápido que como las sociedades pueden desarrollar herramientas para intentar paliar algunos de sus efectos negativos. Por tanto, todavía estamos en una montaña subiendo, ¿no? Por tanto, a medio plazo yo creo que esto va a ir todavía incrementándose y vamos a generar una situación de muchísima más discusión o desconfianza e incertidumbre. Nos tocará sufrir un poco como sociedad. Sonaba a futuro distópico, pero según Eva Campos, doctora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta e investigadora en comunicación digital y ciberperiodismo, esto es lo que se nos viene encima. Ahora vamos con el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Raúl Magallón, autor del libro Desinformación y pandemia, la nueva realidad, para que nos explique a qué retos nos enfrentamos. El mensaje no es muy optimista. Vivimos en una normalización de los procesos de desinformación. Creo que desde un punto de vista geopolítico cada vez va a haber más estados, más países, como decía, con un déficit democrático evidente, que van a intentar establecer nuevas formas de propaganda a través de la desinformación. Gracias, Raúl. ¿Y desde tu punto de vista, Eva? Bueno, uno de los elementos que estamos viendo es la deslocalización, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en nuestro proyecto de investigación, monitorizamos todos los datos que se estaban publicando en redes sociales sobre la primera semana de la vacuna, que coincidía además temporalmente en varios países, y lo que descubrimos es que desde España se estaba enviando bulos sobre la vacuna enviados para México y se estaban produciendo en un punto muy concreto entre Castilla y León y Madrid. Parece, no hemos podido, digamos que todavía estamos trabajando a un nivel meramente de hipótesis, parecen intereses meramente económicos, ¿no? Pues hay algunos grupos o algunos intereses en México interesados en este tipo de mensajes que han buscado servicios a nivel mundial y han encontrado en España pues una empresa o un grupo de personas que han podido desarrollar esta herramienta para enviar mensajes para allí, ¿no? Hay también espacios donde se están ofertando trabajos para enviar mensajes a gran escala. Es decir, eres capaz de enviar 1000 mensajes en esta franja horaria, pues te pagamos a 0,05 céntimos cada mensaje. Las empresas tecnológicas desde el punto de vista del machine learning, inteligencia artificial, son bastante buenas en todo lo que tiene que ver con identificación de bots, con imágenes o vídeos violentos, etcétera, pero la inteligencia artificial está muy lejos de entender lo que es la ironía, todos los matices que tiene la libertad de expresión. Gracias, Raúl. Eso desde las tecnológicas. Ahora Jordi Pérez Colomé, periodista especializado en tecnología de El País, nos comenta cuáles son los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación por culpa de la desinformación. Pues bueno, sobrevivir de momento, que ya es mucho, y luego es intentar encajar mejor en lo que la sociedad requiere de nosotros, sino que la sociedad requiere de nosotros probablemente sea algo mucho más horizontal de lo que veníamos acostumbrados a vivir, algo mucho más transparente, con más honestidad, y yo creo que sin perder ni pizca de pluralidad que ofrecen los medios, que pueden tener esos puntos de vista diferentes o intereses distintos, o poner el énfasis en una cosa o en otra. Yo creo que la manera de contar las cosas podemos seguir mejorándola. Y Jordi, ¿qué será lo próximo? ¿A qué tipo de desinformación nos enfrentamos? Buena pregunta. Pues va a estar muy ligada a lo que pase. Al final la desinformación aspira a ser viral, aspira a tocar la emoción de cuanta más gente mejor, porque aspira a influir, ya sea para ganar dinero o para ganar poder ideológico, partidista o lo que sea. Entonces, si hay algo que de repente abre un mundo de dudas en el futuro, cualquier avance que
permita, pues eso, colar conspiración ahí, colar dudas en la gente y, por tanto, acercarlos a tu terreno. O sea, desde el momento que tú colocas una semillita de alguien que duda sobre una vacuna, pues esa persona va probablemente a escuchar más este tipo de conversaciones y va a estar en chats donde de repente pasen de hablar de la vacuna a otro tema, pues eso, 5G, móviles, cualquier cosa, y de repente esa persona vaya cayendo más en un pozo y acabará creyendo, pues eso, que los negros son una raza inferior, las mujeres o lo que sea, cualquier locura que pase en ese momento por ahí, ¿no? Las elecciones de 2024 en Estados Unidos es fácil que van a estar llenas de completas paranoias sobre QAnon, sobre estafa electoral. Por ejemplo, el tema de los pucherazos ahora se ha convertido y se va a convertir en recurrente. Las elecciones lo empezaron ahora en Estados Unidos en el 2020 y es muy difícil ver el día que esto acabe, cuando tu partido pierde por poco. Donald Trump se aferró tanto a la mentira del fraude electoral que hasta el Capitolio fue tomado por sus seguidores. Una imagen que ha quedado para la historia. Tanto como la reacción de Trump, que lejos de frenarles, les dijo que les quería mucho. Una manera fácil de mantener el interés en tu partido, de mantener el interés en tu persona como candidato, que es un poco lo que está haciendo Trump, lo que pueden hacer otros candidatos en otros países. Netanyahu lo ha hecho un poco en Israel, quizá en Perú estamos viendo algo así. No quiero ni pensar si Putin le pasará algo así, que evidentemente lo tiene mucho más atado. Pero son cosas que van a estar siempre vinculadas a la actualidad porque al final lo que te interesa es que la gente esté atenta a lo que dices, con lo cual si puedes colar cosas vinculadas a lo que la gente está mirando y a lo que sobre las que la gente tiene dudas, pues mejor que mejor. ¿Y cómo lo combatimos, Eva? ¿Cómo lo ves? ¿Una evolución de la verificación? ¿Alfabetización mediática para una sociedad educada? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues todas esas al mismo nivel y en paralelo, ¿no? Los medios solos no pueden, ¿no? La educación sola, desde las escuelas más primeras infancias prácticamente, solas tampoco pueden. Por supuesto, ya no hablar de las universidades, ¿no? Hay a muchos niveles, ¿no? Políticamente también, o sea, hay como que concienciar a la ciudadanía y nosotros tenemos que dejarnos concienciar también, ¿no? Y no solamente también nacionalmente, sino también con agrupaciones de países, ¿no? Antes tú me decías, ¿no? Si sería posible un entendimiento global, pues seguramente habrá países que no estén interesados o que no puedan entenderse, ¿no? Entre ellos, pero hay que trabajar desde niveles muy básicos a niveles muchísimos más globales, ¿no? Educación a todos los niveles, medios de comunicación, ¿no? Autorregulación también en ese sentido, ¿no? Bueno, pues tener la capacidad de decir este mensaje no sé de dónde me viene o me genera dudas, aquí se queda, no lo difundo más. Uno de los principales elementos de la desinformación es crear un ambiente, una opinión pública receptiva y sensible a esa información. Uno de los primeros elementos para reinvertir es crear un clima de opinión pública que estemos no favorables a la desinformación, ¿no? Si conseguimos crear, ¿no? Esa sensación de cuidado con esto, que puede ser falso. Esto ha pasado, por ejemplo, con los virus, ¿no? Que cuando conseguimos virus de Internet es como, no abras este enlace que puede contener un virus, ¿no? Pues eso ya ha llegado a muchos estratos de la sociedad y ya saben las personas que si te piden un correo electrónico, una cuenta bancaria, mejor no lo des, porque seguramente está siendo víctima de una estafa, ¿no? Digamos que se ha creado ya ese ambiente social, ¿no? Y con la desinformación podríamos avanzar en esa línea también. Y aquí estamos de nuevo trabajando sobre los emisores de información, ¿no? Que, claro, antes estaban relegados únicamente a los grandes medios de comunicación y a los periodistas. Toda la socialización de la información que trajo grandes avances al periodismo y a la comunicación en general ha traído estas desventajas también. El que cualquiera pueda comunicar, eso es un riesgo también, ¿no? Y Jordi, ¿cómo ves esta realidad desde los medios de comunicación? Lo que decía la radio, lo que decía la tele, lo que decía un tío con bata blanca era lo que iba a misa. Pues eso se ha acabado y la gente ahora es capaz de ponerse a investigar bottom-up, que dicen desde abajo hacia arriba. Hay algo ahí de detective en el sentido de, bueno, esto es divertido, voy a ver qué hay de verdad en que los calcetines de colores son una señal masónica. Y de repente eso puede encajar con tu narrativa vital y enriquecerte, o puedes meterte en un pozo de basura y acabar saliendo por el otro lado creyendo que la Tierra es plana, ¿sabes? Porque también es otra de las cosas que pasan, ¿no? Que de repente que empiezas a ver que la gente se engancha cucharillas en
en el hombro donde le han puesto la vacuna y acabas eso, creyendo que el 5G va a ser el fin de la humanidad. Porque todas estas cosas están mezcladas. Si tú ves un feed en Telegram de alguien que se dedica a estas cosas, un día habla del servicio secreto en la azotea de la Casa Blanca, están a punto de derrocar a Biden, y al día siguiente hablan de un avión transportando cocodrilos muertos en Nigeria, ¿sabes? Es una cosa... O sea, van aprovechando, evidentemente, como los medios, van aprovechando un poco donde se pone el foco para subirse a ese tren. Es que todo es súper delicado, porque en qué momento, digamos, saltas de algo que es gris pero razonable a algo que es una completa locura, ¿no? Yo que he crecido sin internet, he crecido con conspiraciones. O sea, la luna, no habíamos llegado a la luna ya en el 90, o sea, ya lo oía yo esto en el 90, o el origen del SIDA en un laboratorio, igual que ahora con el coronavirus, o la guerra de Irak. La guerra de Irak se basó en una conspiración y internet no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, las vacunas, por ejemplo, han sido un terreno de desinformación desde el siglo XIX. Vamos, y esto ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora hay como más capacidad de difundir esta información, ¿no? Yo creo que la desinformación va a seguir existiendo por varias razones. Se ha visto que es una estrategia que funciona. Escuchamos a Desiree García de F Verifica. Los grupos negacionistas, por ejemplo, han logrado afectar a la vacunación en países como Estados Unidos, ¿no? Hemos visto cómo estos grupos también han obtenido votos para opciones políticas alineadas con sus tesis. Así que desinformar funciona y puede ser efectivo para determinados intereses. Además, es una estrategia barata. No necesitas armas, no necesitas tanques ni aviones, no necesitas entrar en guerra para provocar grandes cambios en la opinión pública, ¿no? Bueno, Desiree, y desde tu experiencia, ¿cómo crees que evolucionará la desinformación? Los verificadores tenemos dos problemas básicos. Uno, detectar las mentiras con rapidez, y dos, hacer que las verificaciones sean tan virales como la mentira para poner freno a la desinformación. El gran reto en los próximos años en el campo de la verificación es encontrar herramientas que nos permitan ser más rápidos, tanto a la hora de identificar contenidos como a la hora de difundirlos. Por eso creo que la desinformación va a seguir existiendo, tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella, pero al mismo tiempo los ciudadanos creo que vamos a estar cada vez más preparados para hacerle frente. No solo porque cada vez hay más organizaciones dedicadas a la verificación, sino porque también hay cada vez más iniciativas para educar a la sociedad frente a la desinformación. También porque los países están adoptando medidas para entender este fenómeno, intentar combatirlo, sobre todo en la Unión Europea. Y porque las propias compañías tecnológicas están dando pasos para luchar contra él. Vamos con Lola Baños, directora de comunicación de Facebook España, para que nos explique cómo utilizan la tecnología en la lucha contra la desinformación. Hemos invertido mucho en sistemas de inteligencia artificial y también en equipos de revisión humano. Es verdad que lo mismo que sucede con el contenido de discurso de odio, el tema de la desinformación tiene sus desafíos. La aplicación de la inteligencia artificial es muy importante, por ejemplo, en procesos electorales, ¿no? Que el ratio de información es vertiginoso. O sea, a veces son reclamos falsos, pero que aparecen con distintas variaciones en el tiempo. Entonces, hemos desarrollado unos sistemas que predicen cuando dos piezas de contenido tienen un mismo significado, incluso aunque visualmente sean diferentes. Un ejemplo, las mascarillas son peligrosas, y otro mensaje podría ser cubrirte la cara no es seguro. Entonces, trabajamos con nuevos sistemas de inteligencia artificial que automáticamente detectan variaciones de contenido que los verificadores ya han calificado como falso. Cuando un contenido ya ha sido verificado por un fact-checker, ese contenido puede tener millones o miles de copias. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para detectar esos contenidos permite que los verificadores se puedan centrar en calificar nuevas piezas de contenido y no en piezas que ya han verificado anteriormente. Y también estamos trabajando en temas de desinformación, un tema importante que son los deepfakes, que es todos esos vídeos que utilizan la inteligencia artificial para que parezca que alguien ha dicho algo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? O está haciendo algo que no ha hecho. Por el acento. Todos vimos emocionados a Lola Flores en un anuncio de cerveza 25 años después de su muerte, pero ojo, ¿y cuando estas técnicas se utilizan con políticos o líderes de opinión? Acabas de escuchar un deepfake de Obama calificando a Trump como un completo idiota, pero en realidad se trata de un experimento de un actor estadounidense que dejó al mundo alucinado. You see, I would never say these things. Someone else would. Someone like Jordan Peele.
This is a dangerous time. Entonces, ese tipo de vídeos es muy difícil, incluso para una persona que es muy entrenada, poderlo identificar. Y la inteligencia artificial pues, juega un papel fundamental en este sentido. Entonces, seguimos trabajando en sistemas de computación y en herramientas de lenguaje que nos van a ayudar a ser mejores. Es un trabajo que lleva tiempo y importante, es una inversión a largo plazo. Hay muchos equipos en la empresa involucrados, pues desde investigadores, ingenieros, expertos en políticas públicas, pero para nosotros sigue siendo una prioridad la inversión en tecnología en este sentido. Y Raúl, ¿qué otros papeles juega la tecnología en la lucha contra la desinformación? Lo que estamos viendo es el papel de los chatbots. Por ejemplo, Maldita tiene un chatbot que lo que hace es que tú le preguntas si un contenido es falso y si está en su base de datos, pues te envía el desmentido de una manera muy rápida. Creo que ahí es fundamental porque evidentemente eso antes era un proceso humano y que era un proceso muchísimo más lento y que ahora pues cualquiera de nosotros de una manera sencilla podríamos verificar y establecer una cadena, es decir, reenviar a la persona que nos ha enviado el enlace, bueno, reenviarle la verificación y de esta manera convertirnos también en una comunidad de verificadores que creo que es otro de los elementos fundamentales, que cada uno de nosotros entienda esa responsabilidad y que tiene consecuencias, aunque pensamos que no las tiene. Es decir, que la desinformación tiene consecuencias para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Hablas de esa idea del usuario como responsable. Es algo que nos puede hacer cambiar el chip, ¿no? Sí, y entender que es uno de los grandes retos. Es un reto muy complejo, pero cuantos más seamos y estemos convencidos de que por ahí puede ir la solución, bueno, pues evidentemente más posibilidades tendremos de al menos establecer pequeños éxitos parciales, ¿no? Y bueno, Raúl, ¿qué hay de la responsabilidad de los políticos? Soy bastante pesimista con nuestros políticos, pero todo lo demás creo que hay muchísima gente que sabe hacer muchas cosas, que está empujando y que todo ayuda, ¿no? Y que al final, bueno, por lo menos ahora estamos en una fase donde empiezan a entenderlo o a entender que es algo importante. La fase de que lleguen a acuerdos no la veo posible, pero puede ser un milagro de alguna manera que se llegue a determinados acuerdos, pero creo que ahí es donde tenemos el principal problema. Junto a los políticos hemos visto crecer a la figura del afiliado como portavoz de mensajes que favorecen su corriente. Ese tipo de perfil ha emergido en los últimos años y se ha convertido en un activista de ese tipo de ideas y donde evidentemente lo menos importante es la verdad. Vamos a escuchar la visión de José de Lezo, periodista y director del Laboratorio de Periodismo, sobre lo que nos depara el futuro. Pues yo creo que el futuro irá mejor. Hay más concienciación, hay más autorregulación por parte de las plataformas, hay más preocupación por parte de las instituciones públicas y poco a poco habrá más formación, la gente está más concienciada, está preocupada, ¿no? Lo demuestran las grandes encuestas. Y yo creo que poco a poco se irá resolviendo este problema. Yo creo que siempre va a quedar ahí, pero no van a tener un efecto tan poderoso como han podido tener en otros momentos. Raúl Magallón, cerramos contigo. Danos las claves para abordar un futuro que parece estará lleno de desinformación. La cuestión de la alfabetización mediática e incorporarla a los currículum de la formación secundaria es fundamental y que cada día que pase es mucho tiempo el que perdemos. Necesitamos evidentemente volver a confiar en los medios de comunicación y para confiar en los medios de comunicación todo pasa por nuevos sistemas de transparencia y de rendición de cuentas, saber cómo funciona la publicidad institucional, cómo funcionan los contenidos patrocinados, quién está detrás de un medio de comunicación, que los medios de comunicación establezcan un debate mucho más plural y menos polarizado, ideológico, etc. Creo que es fundamental entender que los retos democráticos que plantea la desinformación desde el punto de vista de la defensa de las democracias son fundamentales y tenemos que ejercer unas respuestas sólidas, consensuadas y al mismo tiempo ágiles. Y este ha sido el 6º y último capítulo de la Era de la Desinformación. Un podcast de Evoca Comunicación e Imagen realizado con la colaboración de Facebook. Idea y concepto Julio y Pepe Cerezo. Dirección y guión del podcast Jon Elisegui. Guión, entrevistas y narración Eichel González. Producción Ricardo Villa. Una producción de The Voice Village.